nuestras Biblias, en ese mismo acto de adoración, que podamos ir al libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 21, versículos del 12 al 17. Seguimos con nuestra serie, la última semana de la vida de Jesús. Y hoy vamos a aprender acerca de la limpieza que Él hizo en el templo. Y la pregunta con carácter de urgencia que tenemos que responder en esta mañana es: ¿qué le dio Jesús al templo? Dos cosas que quiero dejar en sus corazones en esta mañana a través de ese pasaje. Jesús nos dio limpieza al templo y Jesús le dio propósito al templo. Jesús le dio limpieza al templo, Jesús le dio propósito al templo. Muy bien, cuando tienen allá en Mateo, quiero invitarles a que lo lleven ahí con su vista. Yo lo voy a leer aquí. Mateo capítulo 21, versículo 12 dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Miren el versículo 15. Pero los principales sacerdotes, esta gente que solamente criticaba, y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos que clamaban en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron. Esta gente dijo: ¿por qué estos hacen esto? Y el versículo 16 dice: y les dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis? De boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Cerramos los ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana, y te damos gracias por tu palabra. Y gracias por estos 2 meses, Señor, que vamos a estar hablando acerca de la última semana de tu Hijo en la tierra. Señor, permite que esta mañana podamos aprender qué es lo que Jesús le dio al templo y qué es lo que puede darnos a nosotros también, Señor. Te damos gracias por tu palabra, gracias por lo buenos que eres, Señor. Ahora permite que nuestra mente y nuestro corazón pueda estar abierta a la voz de tu palabra y que juntos podamos aprender. Abre nuestro corazón, abre nuestra mente, y si tú tocas nuestro corazón, Señor, no permitas que endurezcamos nuestro corazón y que atendamos a tu llamada. Gracias por lo bueno que eres con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estos versículos de la palabra de Dios, queridos hermanos, encierran una gran enseñanza de Dios de parte de Él para su pueblo y para nosotros como iglesia. Podemos aprender sobre la purificación de esta forma física. Algunos templos en el mundo necesitan ser purificados. Jesús entra en este templo. Dice la Biblia que lo primero que hace es avienta las mesas de los que estaban ahí. Él comienza y agarra y saca todas las cosas que vio ahí. Él vio cosas que estaban haciendo dentro del templo. Él hizo una purificación. Y esta es la misma purificación que nosotros necesitamos, escucha bien, como templos del Espíritu Santo. Ahora déjame decirte por qué. Es importante que entendamos y tenemos que recordar que Dios es puro. Dios es santo, y por tal motivo Él se agrada de la limpieza, no solo del lugar en sí, no solamente de que este lugar tiene que estar limpio, no solamente de que este lugar tiene que estar ordenado y bien puesto en su lugar, sino que Él se agrada también de la limpieza que nosotros hacemos en nuestros cuerpos. No solamente nuestro templo físico debe estar limpio y puro, sino también nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Pablo lo explicó mejor. El apóstol Pablo lo explicó mejor en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Y él dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, escucha bien esto, santo es. Así que cualquier cosa que tú hagas en contra de tu cuerpo, déjame decirte que estás haciendo algo en contra del templo de Dios. Cualquier cosa que te metas, cualquier cosa que te hagas en el cuerpo, déjame decirte que estás yendo en contra de lo que Dios quiere para ti. Pablo escribió
19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Quiere decir que nuestro cuerpo, desde el momento en que pertenecemos a Dios, ya no te pertenece. Ya no hay tal cosa como decir: yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Mire, yo puedo hacer con mi cuerpo porque es mío y ya. He escuchado gente que dice: ya no puedes, porque la Biblia dice que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ahora somos de Dios. Pablo sigue hablando en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 16, y dice: y que de acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. ¿Qué de acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Escucha bien esto: porque vosotros sois templo del Dios viviente, como hijos de Dios. Y Dios dijo estas palabras: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Dios estaba diciendo que a pesar de las cosas que podemos hacer, seguimos siendo su templo. Ya no nos pertenecemos, ya no somos más de nosotros. Ahora, ¿qué quiso decir Pablo con esto? Déjame decirte rápidamente. Muchos dicen que tienen el derecho de hacer con sus cuerpos lo que quieran hacer. Hoy en día, ustedes saben, aquí en Estados Unidos, más que todo, y en muchos lugares de México, la ley del aborto está aprobada. Una mujer no quiere tener un niño, se refugia sobre una ley y dice: bueno, la ley me ampara. ¿Y sabes cuál es la ley? Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiero. Y pensamos equivocadamente. Queremos traer las cosas a nuestro antojo, a nuestra forma de verlas, y Dios dice: las estás haciendo equivocadas. Aunque tú piensas que eso es libertad, aunque tú piensas que la libertad viene de decir: yo puedo hacer con mi vida y hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, déjame decirte que esa no es libertad. Eso es ser esclavo de tus deseos. Ellos te mandan, ellos te dominan. Hay gente que se emborracha, que se droga bajo la ley, diciendo: yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiero. No, tú no estás haciendo lo que tú quieras. Tú estás haciendo lo que tus deseos quieren que tú hagas. Eres esclavo. Y cuando decimos seguir a Cristo, el Espíritu Santo, queridos hermanos, viene a morar a nuestra vida. Él viene a nuestras vidas, Él vive en nosotros, Él viene a darnos una razón de ser. Dejamos de ser dueños de nuestro cuerpo y comienza Él a tomar prioridad. Así que, por lo tanto, no debemos violar las normas que Dios ha puesto en nuestra vida. Recuerda bien, Cristo entró en este templo en un lugar físico, pero cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, Él entra a tu cuerpo, y tu cuerpo, dice Pablo, es el templo del Espíritu Santo. Entonces, viene esta confusión, dejamos de ser dueños de nosotros mismos, le pasamos los derechos a Dios. Y Jesús acudía regularmente al templo. Dice la Biblia en Lucas que Él iba, y muchos por la mañana y por la tarde, y la gente venía a escucharle sus enseñanzas. A la gente le gustaba lo que Jesús decía, algunos no, otros aceptaban lo que Jesús decía, otros no. Pero Jesús regularmente acudía al templo. Lucas capítulo 21, 38 dice que Él venía de día y de noche y la gente llegaba y le escuchaba. Lucas 19, 47 dice que Él enseñaba en el templo y ahí enseñaba y la gente venía y lo escuchaba. Ahora, déjame decirte que Él acudía regularmente al templo, pero en esta ocasión, escucha bien, en esta ocasión, después de la entrada triunfal y el mensaje de la semana pasada, en esta ocasión Jesús fue directamente al templo y Él vio algo inusual. Él vio que el templo de Dios, que la casa que se había construido para que Dios fuera habitado y para que Dios fuera adorado, se había convertido en algo que no era su propósito inicial. Entonces Jesús viene, reacciona, y queridos hermanos, ahí es donde tenemos la pregunta de esta mañana: ¿qué le dio Jesús al templo? Dos cosas, recuérdate de ellas. En primer lugar, Jesús le dio limpieza. Dos cosas que quiero dejar en sus corazones. Jesús al templo en esa ocasión le dio limpieza. Mira lo que dice el versículo 12. Y entró Jesús al templo, Mateo 21, 12, y echó fuera a los que venían
escrito está, mi casa, casa de oración será, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahora, alguien podría decir, pero qué malo, Jesús. Esta gente se estaba ganando la vida. ¿No es así? La gente estaba teniendo su puestecito de palomas ahí y de cosas que vendían para el sacrificio. ¡Qué malo! Pero sabes, el propósito aquí, queridos hermanos, no es ese. Porque esta es la segunda vez que Jesús entra y que limpia el templo. La primera está escrita en Juan capítulo 2, versículos del 3 al 25. Pero en esta ocasión, comerciantes y cambistas tenían sus puestos en el atrio que era específicamente para los gentiles. Recuérdate, en aquel tiempo habían dos clases de personas que se distinguían. Unos eran los judíos y los otros eran los gentiles. Y cada uno tenía un lugar, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Aquí estaba dividido el templo. De este lado adoraban los judíos y de este lado adoraban los gentiles. Estos comerciantes lo que habían hecho era que se habían pasado al lado de los gentiles. ¿Por qué? Déjame que hay una enseñanza acerca de eso. Ellos habían puesto sus negocios ahí, de palomas y de cambios. Ellos habían llenado de mercadería el espacio que le correspondía a los gentiles. Y los gentiles venían a adorar y ellos no podían adorar. ¿Sabes por qué? Porque escuchaban, pásele marchatita, venga a agarrar su paloma. A buen precio. Jesús, indignado por esta clase de actitud, él no estaba indignado porque la gente se ganara la vida de esa manera. El problema aquí, queridos hermanos, era que los comerciantes vendían los animales para el sacrificio que se había de hacer dentro del templo, pero los daban a precios elevados. Déjame decirte, como buenos hispanos. Como buenos hispanos. No, mira, yo agarro le hago negocio y le saco hasta el más del 50%. ¿No es así? No, mira que esto te va a servir. Hay buenos, mira, hay vendedores que le pueden vender peines a los calvos y se los comen. Estos eran esta clase de gente. Ellos venían, agarraron este lugar, pusieron los animales para el sacrificio y los vendían a precios elevados. ¿Sabes para qué? Aprovechándose de la gente que venía de lejos, los gentiles, a adorar. Ellos no sabían el precio y ellos se aprovechaban. Jesús no vio el comercio. Jesús vio la actitud con la que se estaba haciendo el comercio. Y no solo eso. La Biblia menciona comerciantes, pero también menciona cambistas. ¿Saben qué es lo que pasaba con los cambistas? Esta gente es inteligente. Esta gente tenía el negocio hecho dentro del templo. ¿Sabes por qué? Porque aquí estaban los negociantes y allá afuera estaban los cambistas. Y lo que pasaba era que para entrar a comprarles a ellos, tú tenías que cambiar la moneda que se usaba en el templo. Vamos a poner un ejemplo. Que haya una tienda de abarrotes mexicanos y que la señora de la tienda de abarrotes mexicanos diga, mira, aquí no aceptamos dólares, aquí aceptamos pesos mexicanos. Y viene la señora y comienza a cambiar el peso a un precio elevado, aprovechándose. Jesús, al ver esto, los campistas canjeaban la moneda del templo y los comerciantes que estaban aquí no aceptaban otra moneda que la moneda que aquellos les cambiaban. Ellos tenían su negocio hecho, aprovechándose de la gente. Estos hombres no solamente eran deshonestos, sino que abusaban de los que habían ido a adorar a Dios. La gente venía con un corazón sincero y cuando venía a la iglesia encontraba un mercado ahí. Y Jesús, al ver esto, se indigna y esta clase de comercio es la que molestaba en realidad a los que iban a adorar. La gente venía a adorar y la gente no podía adorar. Escuchaba, mira, aquí están las palomas más baratas, pásele marchanta por aquí, aquí hay más baratas. Ellos escuchaban esto y esto impedía la relación de esta gente con Dios. Y Jesús en esta limpieza, en primer lugar, dice la Biblia, que echó fuera a los que vendían y a los que compraban. Él, Jesús, lleno de enojo, lleno de enojo santo, nunca podemos comparar nuestro enojo con el enojo de Jesús. Él, dice la Biblia, que agarró a las personas que vendían, las echó fuera, al ver su casa, la casa de su padre, convertida en un lugar, escucha bien, de robos, de engaños. Él reaccionó impulsivamente. Se llenó de un enojo santo viendo que la gente había hecho de la casa de su padre un mercado de tranzas. Jesús dice, no, discúlpeme, pero esta no es
no es la manera o no es la forma. Entonces dice la Biblia que él reaccionó impulsivamente. Jesús se enojó, escucha bien, pero él no pecó. Él reaccionó, él estaba indignado al ver la actitud que muchos tenían en aquel lugar especial, en el templo de Dios, en la casa de Dios. Él reaccionó, él estaba indignado. Jesús se enojó. Jesús se enojó porque la casa de adoración había sido un lugar de extorsión y una barrera para que los gentiles llegaran a adorar a Dios. Ellos habían cometido pecado, ¿verdad? Ellos habían hecho mal a los demás, y Jesús se indigna al ver la actitud de esta gente. Ahora, la palabra aquí, echó fuera, significa que él expulsó, que él sacó. Y el problema con todo esto era, hermano, que las personas interrumpían la verdadera adoración. Ese fue el problema principal. La gente buscaba el rostro de Dios, pero lamentablemente esto les estorbaba. ¿Sabes? Los cristianos, escucha bien, los cristianos deberíamos oponernos al pecado, al igual que Jesús se opuso. Los cristianos deberíamos tener ese mismo sentimiento de oponernos ante la injusticia, al igual que como Jesús lo hizo. Pero lamentablemente, escucha bien, muchos hoy en día, cristianos, somos pasivos en cuanto al pecado. Y sabes, hoy ya no está el ver quién peca, sino ahora está, tenemos que aceptarlos tal y como son. Y la Biblia no dice nada en contra del amor, pero la Biblia sí dice algo en contra del pecado. Y la Biblia aquí nos enseña que Jesús se indignó al ver que la gente le importaba lo que estaba pasando dentro del templo. En segundo lugar, la Biblia dice que él volcó las mesas de los que estaban ahí. La palabra volcar ahí, ¿sabes qué significa? Significa poner patas arriba. Significa trastornar, significa poner de cabeza. Y en su enojo, Jesús no le importó la mercadería, no le importó el dinero, no le importó, únicamente le importó que respetaran el lugar que le pertenecía a él. A él no le importó nada de lo que pudo ocurrir después. Él dio rienda a su enojo santo para limpiar el lugar que estaba destinado para la adoración a Dios. Y en tercer lugar, mira lo que dice el versículo 13. Y Jesús les dijo, escrito está. En primer lugar, él echó a la gente. En segundo lugar, él volteó a las mesas. Y en tercer lugar, él les enseñó que solo a través de la palabra de Dios, hermanos, solo a través de la palabra de Dios podemos tener limpieza en nuestras vidas. Única y exclusivamente a través de la palabra de Dios. Lucas 19:47 dice, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. ¿Sabes? Cuando esto pasa, dice la Biblia que les enseñaba dentro del templo, cuando esto de volcar las mesas y echar a la gente pasó, él les enseñaba dentro del templo, pero los principales sacerdotes que estaban ahí se indignaron. Dice la Biblia que ahí habían sacerdotes, que ahí habían escribas y que ahí habían principales del pueblo. Estos principales del pueblo, queridos hermanos, eran personas, líderes prósperos en la política, en el comercio, en las leyes, eran personas de renombre dentro del pueblo. ¿Y sabes por qué esta gente se indignó? Porque muchos de las personas que vendían ahí eran trabajadores suyos. Jesús vio que dentro del templo había una organización que no tenía nada que ver con Dios. Y él, indignado por esto, queridos hermanos, él les dice, escrito está. Bastó decir esta palabra para que ellos reconocieran, entendieran que solamente a través de la palabra de Dios podemos tener limpieza en el templo y limpieza en nuestras vidas. Única y exclusivamente a través de la palabra de Dios. Jeremías 7:11 dice, y es cueva de ladrones delante de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, he aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Él había visto que
que este mercado que tenían aquí adentro habían convertido en una cueva de ladrones. Ahora, una pregunta para comenzar a analizar esto es: ¿qué similitud hay entre el templo que Jesús limpió y nuestra vida, que es el templo del Espíritu Santo? ¿Cuál? Bueno, déjame decirte que si queremos que Jesús venga a limpiar nuestro cuerpo como lo hizo con el templo en aquella ocasión, si queremos que Él limpie nuestro cuerpo como Él limpió el templo en aquella ocasión, por un momento, hermanos, debemos de reflexionar y pensar: ¿qué es lo que Jesús ve dentro de mi cuerpo? Quiero dejarte con algo. Piensa qué es lo que Jesús ve dentro de tu corazón. Mira, muchos en esta mañana su corazón está lleno de amargura, de enojo, de resentimiento y de tristeza por cosas que han pasado hace muchos años. Han pasado 3, 4, 5 años y tú todavía sigues cargando. ¿Qué ve? ¿Qué ve Jesús en tu corazón? ¿Qué ve Jesús en tu vida? ¿Has contaminado tu corazón? ¿Has contaminado tu vida? Déjame decirte que muchos hoy en día vienen con amargura, con codicia, con avaricia en su corazón. Y Dios quiere limpiar tu vida, pero no lo va a hacer hasta que tú lo examines y que tú reconozcas. Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Así que yo te puedo decir y hablar, alguien más te puede decir lo que quiere y hablar contigo, pero si tú no reconoces qué es lo que hay dentro de tu corazón, vas a seguir igual. Y van a pasar otros 5 años y vas a seguir cargando las cosas igual. Y aquí lo primero que tenemos que hacer es ver. Y si debemos de dejar que Él sea el que eche fuera cualquier cosa que no edifique. Debemos de dejar que Él eche fuera, que Él expulse de nuestra vida cualquier cosa que haga daño, que no nos ayude a crecer. El Salmo 51:7, David era un hombre que sabía esto y él dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Ahora, ¿sabes cuál es la palabra que más me llama la atención de este pasaje? Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. La palabra lavar aquí, ¿cuántos de nosotros alguna vez fuimos a lavar al río? No me vengan a decir que ustedes nacieron por lavadora, ¿verdad? No le voy a creer. ¿Alguna forma de lavar al río? ¿Cómo se le quitaba la mugre a los pantalones? No le podía dar. ¿Sabes cómo? Amén. Eso no. ¿Sabes? Esta palabra significa lavar y golpear. Y muchas veces nosotros eso es lo que necesitamos en nuestra vida. Ya basta de que nos traten como niños. Estamos adultos, tú sabes lo que quieres, y si quieres cambiar tu vida, Dios lo puede hacer si tú se lo permites. Amén. Si tú permites que Él te lave, a golpes. A golpes. Primera de Corintios 10:23 dice, Pablo hablando acerca de esto, dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo me edifica. No todo lo que entra a mis ojos, no todo lo que entra a mis oídos, no todo lo que me dice la comadre me va a hacer bien. No todo. Y Pablo está diciendo aquí: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me hace crecer. Entonces, en primer lugar, debemos de dejar que Él eche fuera de nosotros todo lo que no nos edifique. En segundo lugar, debemos dejar que Él voltee nuestras vidas, que Él las ponga patas arriba, que Él las ponga de cabeza. Pero sabes, el problema con esto es que muchos de nosotros pensamos que de la manera en la que vivimos es la correcta y no aceptamos cambios. Así nací y así me voy a quedar. Así me criaron y así me voy a quedar. Así me enseñaron y así lo voy a hacer. Así lo hacían mis papás y así lo... Basta ya con esto. Necesitamos dejar que Él ponga de cabeza nuestra vida. Pero el problema es que muchos pensamos que no lo necesitamos. Salmo 24, 3 y 4 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová?
¿Y quién estará en su santo templo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. El salmista dice, ¿quién lo hará? Solamente el que es limpio de corazón y puro de manos. Entonces, Dios no solamente quiere echar fuera de nosotros algo, Dios no solamente quiere voltear nuestra vida de cabeza, pero sabes, debemos de decirle a Él, Señor, aunque me duela, purifícame, límpiame, lávame, te dejo limpiar todo lo que sea necesario, mis actitudes, mis miedos. Mucha gente vive con temores hoy en día. Tienes 40 años y todavía tienes temores a algo. ¿Sabes? Los temores nunca se van a ir de ti hasta que no se los entregues a Dios. Amén. Y Él está diciendo aquí que debemos dejar limpiar nuestras actitudes, nuestros miedos, pasiones desordenadas que tú tengas, vicios, para que Él pueda tener una comunión perfecta contigo. Así como Cristo limpió aquel templo, Él puede limpiar tu vida. Si tú lo dejas. Y David, en esta actitud, el rey David, con todas las cosas que él hacía, con todas las fallas que tuvo, él escribe en el Salmo 51:10 y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él reconocía que él solo no iba a poder. El problema contigo es que tú quieres hacer las cosas a tu propio modo. Y Dios aquí nos dice, si tú quieres, yo lo puedo hacer. Bueno, en primer lugar, Jesús le dio limpieza al templo. En segundo lugar, Jesús le dio propósito al templo. Mira lo que dice el versículo 13. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos clamaban en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Escucha bien las palabras. Jesús les dijo, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Si Cristo viniera ahora a muchas partes de aquí de la iglesia, no me refiero a sus vidas, me refiero al lugar, y empezar a examinar, estoy seguro que sacaría muchas cosas que a él no le gustaría. Estoy seguro que él vería que se practican muchas cosas bajo el manto de la religión y que se han hecho así, y él las sacaría a la luz y él las cambiaría. Después de que Cristo limpió todo aquello que no estaba de acuerdo en el templo de Dios, Él mostró que no era el plan de Dios que se usara ese lugar para asuntos lucrativos, para vender, para comprar, para cambiar dinero. Él quería enseñarle a la gente que ese lugar tenía un propósito específico, y ese propósito fue diseñado y construido a través de la elección de Dios para adorar a Dios y para tener comunión con Él. Pero él había visto que habían cambiado el propósito. Dios dice, este lugar va a ser para adorar. La gente dijo, este lugar va a ser para vender. Dios dice, este lugar va a ser para que busquen de mí. La gente dijo, este lugar va a ser para que nos hagamos ricos. Y así estaba. Y Jesús viene y le da propósito a ese lugar. Vean cuál fue el primer propósito que Dios le dio a ese lugar. Verso 13. Mi casa será llamada casa de oración. En primer lugar, el propósito que Dios le dio a ese lugar era un lugar de oración. Este fue el propósito principal por el cual este templo fue construido, para buscar la presencia de Dios, para que hubiera un lugar en el cual se le pudiera adorar y honrar. Isaías 56:7 dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Él le dio ese propósito. Jesús dijo que la casa de su padre iba a ser una casa de oración, y el pueblo había cambiado ese propósito, pero Jesús hizo posible que ese lugar se hiciera para lo que se creó,
adorar a Dios, regresar a su propósito inicial, casa de oración. ¿Sabes qué otro propósito le dio Jesús al templo en aquel tiempo? Él le dio el propósito de que era un lugar de milagros. Mira lo que dice el versículo 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. O sea, la gente venía enferma, venía ciega, venía tal vez con problemas en sus piernas, y Jesús venía y los sanaba enfrente de todos. Le dio el propósito de ser un lugar de oración y le dio el propósito de ser un lugar de milagros. Jesús, queridos hermanos, Dios, aún en nuestros días, sigue obrando milagros. Y lo creemos con todo el corazón. Pero Él obra milagros, pero Él no quiere que los milagros sean un show. Él no quiere que los milagros sean una diversión para la gente. Él no quiere que tú creas a través de los milagros. Él quiere obrar milagros en tu vida, pero Él no quiere que tú creas únicamente por los milagros que Él puede hacer en ti. Amén. Y hoy en día, lamentablemente, muchas iglesias se han dedicado a esto. Dios sigue haciendo milagros, y déjame decirte cuál es el milagro más grande que Él ha hecho: salvar un alma del infierno. Amén. Ese es el milagro más grande que tú puedas hacer. ¿Sabes por qué? Tú puedes decir, no, el milagro más grande es que un cojo deje de cojear y comience a caminar bien. No, déjame decirte que no. En todos los milagros de Jesús en la Biblia, búscalos en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y tú vas a ver que en todos los milagros, ¿cuáles fueron las primeras palabras de Jesús? Sé salvo. Amén. Tu fe te ha hecho salvo. Vete a casa, tu fe te ha hecho salvo. Él no lo sanó físicamente, porque a Él no le interesa que tú camines con tu cuerpo bien y tengas una conciencia muerta y un cerebro muerto. A Él no le interesa. Él quiere sanar tu cuerpo, absolutamente. Pero Él primero quiere sanar tu alma. Amén. Y muchos hoy en día pueden caminar bien y tener un alma llena de dolor, llena de amargura y llena de problemas. Y Jesús, por eso, en sus milagros, búscalos, se salva. A Él le importaba sanar la condición espiritual del ser humano, y luego que le sanó la condición espiritual, Él le dice: toma tu lecho y vete a tu casa. Y hermanos, Dios sigue obrando milagros, y el milagro más grande que podemos ver en nuestros días es el ver personas rescatadas del infierno. Amén. Y la actitud de los sacerdotes y de los escribas que estaban ahí fue ver de menos las maravillas que Dios estaba haciendo. Dio propósito, el propósito del lugar de oración, el propósito de un lugar de milagros. Y mira el tercer propósito que Dios le dio, que Cristo le dio al templo en aquella ocasión. ¿Está conmigo? Versículo 16. Y les dijo: ¿oyes esto lo que dicen? Los niños estaban alabando. Los muchachos, dice la Biblia, decían: Hosana al hijo de David, Hosana al hijo de David. Y los sacerdotes que estaban ahí dicen: ¿escuchas lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. Y ve las palabras de Jesús: ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Hermanos, Dios, Cristo le dio el lugar de oración, le dio el propósito de ser lugar de oración. Cristo le dio el propósito de ser un lugar de milagros. Y en tercer lugar, Cristo le dio el propósito de un lugar para alabar a Dios. Los muchachos, dice la Biblia. ¿Sabes qué significa la palabra muchacho ahí? La palabra muchacho significa un niño esclavo, un sirviente, uno de esos niños chorreados que andaban en la calle. Ellos estaban gritando: Hosana al hijo de David. Ellos estaban alabando y estaban dándole una exclamación de adoración a Dios, diciendo: Hosana al hijo de David. ¿Sabes? Qué gran lección, queridos hermanos. Qué gran lección dada por estos niños esclavos aquí.
Ellos cantaban mejor que muchos adultos que yo conozco en esta mañana. Porque ellos lo hacían con el corazón. Amén. Tú lo haces porque alguien te dice que lo tienes que hacer. Pero estos niños decían, niños esclavos, niños que eran golpeados, niños que eran maltratados. Y ellos gritaban y decían, Hosana a Dios, el Hijo de David. Qué gran lección. Ellos cantaban mejor que muchos adultos que yo conozco, porque ellos lo hacían con todo el corazón. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has visto a algún niño cantar? ¿Sabes qué lindo escuchar a un niño cantar? En la célula, más que todo, cuando yo voy a las células, ¿verdad? Y yo a veces veo que Caleb, mi niño de 2 años, está cantando. Él cierra sus ojos y comienza a cantar. Y tú a veces parado ya te estás cayendo así de lado cantando. Ellos lo hacen con todo el corazón. Es más, yo ni siquiera tengo que enseñarle las canciones. Él las escucha y su instinto de alabar a Dios lo hace alabar a Dios, aunque ni siquiera pronuncie bien las palabras. Pero déjame decirte que si tú quieres ver una alabanza perfecta en la tierra, mira uno. Y Jesús dijo que si no nos volvemos como ellos, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Ellos nos dan una cátedra de lo que realmente significa alabar y adorar a Dios. Así que cuando ellos canten, no los calles, aprende de ellos. Amén. Cuando canten, no los calles, velos, invítalos, porque ellos lo hacen con todo el corazón. Dios quiere, hermanos, que nuestro cuerpo, que nuestro templo del Espíritu Santo tenga un lugar de oración. Dios quiere que nuestra vida, Dios quiere que busquemos su rostro a través de este hermoso privilegio que es la oración. Dios quiere que tengamos el propósito de orar. Dios quiere que tengamos milagros en nuestra vida. Y el milagro más importante que tú necesitas tener en este día, si tú no lo tienes, es recibir a Cristo en tu corazón. Es el milagro más grande que tú puedes. Es el milagro de la salvación. ¿De qué nos sirve que Dios sane nuestro cuerpo si seguimos con una conciencia muerta? No funciona. Dios quiere que nuestra vida, hermanos, sea una constante alabanza. Mira, en el libro de los Salmos, tú sabes, tenemos 150 capítulos que hablan acerca de alabar a Dios. En el libro de los Salmos, la palabra alabar se menciona más de 43 veces. Únicamente la palabra alabar. Más de 43 veces. Y David, un hombre experto en alabanza, escribe estas palabras. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Salmo 7:17. Salmo 9:1. Te alabaré, oh Dios, con todo mi corazón, contaré tus maravillas. Salmo 30:12. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no seré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Y por último, el Salmo 146:2. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Salmo 150 dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Tienes vida tú? ¿Respiras cada mañana? Tienes que alabar a Dios. Amén. Y si no, la Biblia dice que si tú no lo haces, las piedras lo van a hacer. Y hermanos, Dios quiere dar a nuestro templo, así como Jesús en aquel momento dio Dios 2 propósitos para el templo, Dios quiere dar esos mismos propósitos para nosotros también. Él quiere darnos limpieza y Él quiere darnos propósito. Él quiere darnos limpieza y Él quiere darnos propósito. Muy bien, les voy a invitar a que cierren sus ojos ahí donde están y vamos a orar.